¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy ya tenemos un estupendo programa. Estará con nosotros el analista político y abogado Eugenio de Medina Lora para hacer un balance del primer año del gobierno del presidente de la República y de la actuación del Congreso en ese mismo periodo. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Bien, amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros el analista político Eugenio de Medina Lora, al cual le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Eugenio, bienvenido. Un placer estar contigo y con los amigos de Muchas gracias. Eugenio, el presidente de la República cumple un año de mandato y quisiéramos hacer un balance del Poder Ejecutivo y de lo que ha hecho el presidente en este año. ¿Cuál sería tu balance? Bueno, es un balance indudablemente complejo. Yo creo que ha sido un balance donde ha habido cosas buenas y cosas malas. Empecemos por las buenas noticias para que no digan que hay un sesgo. No, yo creo que ha habido cosas positivas. Creo que el presidente, a pesar que se le ha pasado la mano en algunos casos, ha tratado de manejar la agenda con cierta tranquilidad desde el liderazgo, lo cual yo sí valoro, a pesar de que, insisto, creo que en algunos casos se le ha pasado la mano. ¿Qué cierta tranquilidad? Cierta tranquilidad en el sentido de no elevar la tensión desde el discurso. Cosa que, por ejemplo, en algunos casos, insisto, cosa que, por ejemplo, su antecesor sí era muy proclive a hacerlo. Pero, claro, en el caso del presidente Kuczynski sí se le dio la mano, por ejemplo, en el trato con ciertos líderes de la oposición, por ejemplo, ¿no? Ahí ha habido, por eso, estoy tratando de matizar y sacando algunas cosas buenas que puede haberle encontrado a este gobierno. En hechos concretos, Eugenio, ¿me podrías decir tres cosas que el presidente... No llegó a tres. No llegas. No llegó a tres. Entonces, ¿no? Ilústranos con lo que a ti te parece que ha hecho concretamente bien. ¿Algún logro, digamos? Bueno, no, como logros en realidad creo que todavía no hay ninguno palpable. Creo que más han sido los desaciertos. Tú quisiste que empezáramos por algo positivo. Estoy tratando de empezar por el lado positivo para no parecer que estamos haciendo un cargamonón al presidente. Creo que el presidente, quiero creer que ha querido dotar al gabinete de cierta calidad técnica que lamentablemente no se ha visto en todos los casos con la nitidez que hubiéramos preferido encontrar. Pero creo que han habido cosas negativas que son el saldo en rojo que tiene este gobierno al final del año, ¿no es cierto? Los instrumentos que el gobierno solicitó al Congreso, por ejemplo, la delegación de facultades o las leyes para la reconstrucción, ¿te parece que han sido positivas? Yo creo que el presidente no ha habilitado grandes cambios con esas licencias, ¿no es cierto? Ni por el lado de las licencias parlamentarias que pidió inicialmente, que se hizo casi una cuestión de Estado, ni con el tema de la reconstrucción, que al parecer está absolutamente detenida por los que han puesto a usar de la reconstrucción. Porque el problema fundamental, creo yo, no ha sido el Congreso. Creo que el problema fundamental ha sido el presidente con una serie de actitudes que ha tenido y también con gente de su bancada y de su gobierno que han tenido de hacer un suicida enfrentamiento gratuito con una oposición que a mi juicio es una oposición bastante blanda. No es una oposición que podría ser todo lo dura que hubieran algunos querido esperar o esperaban, sino más bien ha sido una oposición bastante permisiva en algunos casos, salvo algunos emblemáticos hechos como los de algunos ministros que han tenido que ser sacados por evidente flagrancia en una mala gestión. Vamos entonces a lo negativo, porque hemos pasado por lo positivo, pero ahora vamos a lo negativo. ¿Qué hecho particular, qué hecho trascendental marca la gestión negativa? Ahí sí tenemos muchos, ¿es cierto? Ahí sí te puedo dar varios ejemplos. Algunos. ¿No? Seguro tú lo sabes y lo saben los televidentes. Uno, como dije, ha sido la errada estrategia de atacar a una mayoría parlamentaria
que guste o no guste tiene toda la legitimidad democrática y que de alguna manera el presidente desde una bancada muy débil ha preferido la confrontación en vez de la coordinación. O sea, Eso ha sido un error garrafal. ¿A ti te parece que esa confrontación nace desde el Poder Ejecutivo y no desde el Congreso? No, desde el Poder Ejecutivo sin ninguna duda y además nace desde la campaña electoral. O sea, lo primero que debió hacer el presidente era limar las asperezas de la campaña electoral. Varios analistas, entre ellos tú y yo, pedimos una reunión previa a la asunción de mando con el fujimorismo, concretamente, para limpiar un poco la cancha, dado lo enrarecido que venía el ambiente desde la campaña con adjetivos que todos hemos escuchado. Ahora, Eugenio, sin embargo, se produjo una reunión a instancias del cardenal Sí. en su domicilio entre el jefe del Estado y la líder de la oposición mayoritaria, que es la señora Fujimori. Sí. ¿Eso no fue suficiente? No, es que no es suficiente, porque ¿Qué es lo que sería, digamos, algo productivo de una reunión de esa naturaleza? ¿O te parece que el presidente y la señora Fujimori no deben reunirse? algo productivo, yo acabo de sostener en otro programa que creo que una segunda reunión solamente podría tener visos de lograr algo productivo sobre la base, ya en este minuto, como están las cosas, que no es hace 6 meses, sobre la base de un indulto a Alberto Fujimori. O sea, yo no creo, así te lo digo categóricamente, yo no creo que el fujimorismo acepte otra mesida más con el tema de Fujimori en cárcel, cuando el propio presidente es el que trae el tema a agenda, incluso a nivel internacional con declaraciones a The Economist y demás, y que después eso termine en otra paseada más. Creo que no pasa, o sea, cualquier acuerdo o cualquier coordinación que pueda haber con la oposición pasa por lo que te acabo de decir y pasa también, Ricardo, Perdón, porque... ¿eso es antes o después de la reunión? No, antes de la reunión. O sea, primero, según tu posición, entiendo, el presidente tendría que indultar al señor Fujimori y luego reunirse con la señora Fujimori. Es que, a ver, estamos hablando de una reunión, ¿no es cierto? Entiendo yo, para buscar una nueva forma de gobernar de aquí a los próximos 4 años, ¿no? Porque si es solamente para mantener a un ministro, no vas a hacer una cumbre, ¿no es cierto? Lo hacen los operadores políticos. Si tú necesitas dar una señal, lo que he llamado en algunos medios un shock de confianza política, lo que tiene que hacer el presidente es algo muy simple, dar una señal de que está cambiando de aliados. O sea, los aliados que lo llevaron a ganar y que lo han acompañado en el primer tramo de su mandato, han tenido una agenda de confrontación permanente con el Congreso por la preeminencia de la bancada fujimorista. Y lo que tiene que hacer en mi concepto, con el magro punch que tiene político en este momento, es justamente acercarse a nuevos aliados que tendrían que ser los que hoy día ostentan la mayoría. No para hacer un gobierno aliado ni coaligado, sino para hacer una especie de gobierno conversado, ¿no? De que pueda hacerse, de que haya un gabinete que pueda ser de mutuo consenso, que los ponga el presidente de la República, por supuesto, y que pueda ir caminando en paralelo con el Congreso. De otra manera, Ricardo, yo avisoro que no vamos a poder aguantar otro año más de gobierno. No nos olvidemos de que, a diferencia del señor Humala, Otro año más de gobierno, ¿qué tiene una significa? bancada que Porque lo respalde. cualquiera diría, otro año más de gobierno no puede aguantar el país o el presidente. ¿Qué significa exactamente? Bueno, un año más de desgobierno, si quieres verlo de esta manera, ¿no es cierto? Porque yo creo que hay una sensación de que estamos viviendo una suerte de tercer velaundismo, ¿no es cierto? Un presidente, algunos piensan que es un presidente que no gobierna. Y en un país como el nuestro, esa es una muy mala señal que puede llevar a conclusiones que pueden pasar desde exacerbar la calle, ¿no? Desde paralizaciones de ministros hasta eventualmente algunas aventuras que pueden pasar por proponer ya un boicot concreto al presidente, cosa que sería terrible para la democracia. Entonces, ahora, para conversar, Eugenio, se necesitan 2 partes. sin duda. ¿No? Entonces, la pregunta es si de la parte, digamos, de la oposición mayoritaria, me refiero a Fuerza Popular, que es el partido mayoritario en el Congreso, ¿tú ves que existe una disposición para conversar con el presidente? Yo la verdad es que sí la veo. La verdad que sí la veo. Y he conversado con bastante gente de esa bancada y veo que existe. Lo que pasa es que si tú quieres tener un aliado con alguien, lo primero que tienes que hacer es no maltratarlo. Y si lo has maltratado, tienes que dar señales de que estás cambiando el chip. O sea, tú me preguntaste qué cosas hay que hacer. Una es el tema del indulto, pero la otra es
¿no es cierto?, dar una señal de que el presidente quiere gobernar de otra manera. O sea, no gobernar como hasta ahora a espaldas de la oposición, con actitudes provocativas con la oposición, con ministros que se ponen a debatir con los parlamentarios, sino dar una señal de que quiere gobernar en serio. Porque al presidente le conviene entregar un buen gobierno. Yo creo que está a tiempo todavía de poder hacerlo. Ahora, poner, digamos, en el tapete el indulto al expresidente Fujimori no es una especie de cambalache político, es decir, puedo conversar contigo y llego a un acuerdo si es que se libera a el señor Fujimori. Porque eso es lo que, digamos, estilan, digamos, o dicen en diferentes columnas colegas nuestros, ¿no? Partamos de algo concreto porque tú y yo somos politólogos, ¿de acuerdo? La política se basa en intercambios, ¿de acuerdo? El que diga que no es un hipócrita. ¿De acuerdo? Los acuerdos políticos son justamente eso. Acuerdos en función de lo que tú consideras que tienes que defender y lo que yo considero que debo defender. Que pueden ser intereses de lo más bajos hasta los intereses más altruistas. Eso es otro tema. Pero la política es eso. Así que a mí no me sorprende eso de ponerle el nombre de cambalache, a mí me da lo mismo. Es un tema siempre de negociación. Pero en este caso particular, yo lo vería además como un tema de respeto, porque si el propio presidente se ha dicho y desdicho más o menos 8 o 9 veces, diciendo, el tema está abierto, pero no lo voy a indultar, pero pueden presentar sus propuestas, pero no lo voy a firmar, y todo ese tema, y el presidente acaba de, por 9ª vez, traer el tema a la agenda, lo puso él, no lo pusimos Tito ni yo. Entonces yo creo que en esas alturas, que repito, no estamos hace 6 meses, yo creo que procede que el presidente primero defina un carril, que es lo que le ha pedido la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que solamente hable del tema cuando ya tenga una decisión, pero si hablo del tema, él debiera ya exponer esa decisión. Y me parece que si quiere un acercamiento con el fujimorismo, creo que tendría una medida de shock de confianza política, sería hacer lo del indulto y dar una muestra de que él está gobernando el país y no los que lo tienen chantajeado con hacer arder la calle, que lo hemos visto todos en las redes sociales y en los diarios. Ahora, Eugenio, tú has mencionado que el presidente tendría que cambiar de aliados, que una colectividad variopinta de personas que lo ayudaron a llegar a la segunda vuelta, eran a sus aliados y tiene que cambiar. ¿Esto no significa una traición a su programa inicial? Porque, digamos, por lo general, digamos, uno llega pues con un programa, ¿no es cierto? Y con una serie de personas que se unen a ese programa. Pero y Ricardo, si después cambias de programa... Ricardo, perdóname. Ninguna alianza con el fujimorismo tocaría un ápice del programa de Pedro Pablo Kuczynski, como programa de gobierno. Porque creo que nunca en nuestra historia hemos tenido la oposición tan sintonizada en temas cruciales como la economía con el gobierno de turno. Pero, así que por eso no le veo una crisis. Yo lo que, digamos, para ser absolutamente plurales y objetivos, si bien es cierto existe una coincidencia entre un programa y el otro, la única diferencia precisamente era el indulto al expresidente Fujimori. ¿Pero eso lo podemos poner como parte del programa? Bueno, mucha gente votó por el señor Kuczynski precisamente por eso. Y es más, el señor Kuczynski dijo que él no iba a indultar al expresidente Fujimori. Entonces, te pregunto, ¿esa es una especie de traición a una propuesta gubernamental que le permitió ganar? Por poco, pero le permitió. Bueno, me vas a disculpar, pero yo retrucaría con otra pregunta, aunque es mala educación hacer lo que voy a hacer. Los que votaron por el señor Kuczynski, ¿votaron solamente para que no saliera el señor Fujimori? Porque yo debo entender que cuando tú votas por un presidente, estás votando por una serie de cosas, empezando por lo que tanto nosotros teóricamente decimos, la gente debe votar por planes de gobierno. Ahora, si algunos despistados, ¿no?, asusados por alguna gente que conocemos, votó por el anti o votó por el no a qué o algo por el estilo, es el tema de minorías que van a salir a las calles y harán una marcha de media hora y punto. Pero no es algo sobre lo cual el país puede fundamentarse. O sea, el país hoy día necesita gobernabilidad. La tasa de crecimiento está bajando muy fuertemente, ya por debajo de 3%. Necesitamos reactivar la economía. ¿Por qué no se está activando la economía, Ricardo? Ambos sabemos que es porque hay un problema de confianza en los inversionistas, porque ven frágil al gobierno. El gobierno tiene que fortalecerse. Cuando el gobierno lo vean fuerte, vendrán las inversiones, vendrá el empleo, volverá a crecer la economía y habrá bienestar para la gente, que eso es lo que la gente en el fondo le importa. Lo demás es una discusión de unos cuantos tuiteros. Que
el eventual indulto al expresidente Fujimori digamos, desencadenaría una convulsión social, algo que al presidente, digamos, cambie un aliado por otro, pero que al final la cosa sigue igual porque hay digamos, una efervescencia que no le va a permitir gobernar? Pero es que yo creo que estamos sobredimensionando el tema de la gente que sale a protestar en la calle, ¿no? Y esto se está magnificando con algunos medios que tienen una tendencia política muy clara en contra de Alberto Fujimori. Y eso es clarísimo para mí. Yo creo que es un tema de decisiones. Si el presidente toma esta decisión, va a demostrar que le está al mando. Ese sería el primer choque de confianza. Y yo creo que no hay que tenerle miedo a las protestas de grupos minoritarios, que no olvidemos, son grupos minoritarios que no ganaron estas elecciones. O sea, no olvidemos que a ver, Ricardo, la primera vuelta es lo que te pone el mapa electoral. En la primera vuelta tú eliges, en la segunda vuelta tú descartas, que es distinto. Entonces, la voz de estos grupos termocéfalos, amparados por otros termocéfalos colegas nuestros, son minoritarias, ¿no? Yo creo que el presidente, además, tiene que dar una muestra de que él no gobierna de acuerdo a lo que le dicen los columnistas o le dicen los activistas de la calle. Él gobierna por convicción. Y la realpolitik de este momento nos manda de que el presidente tiene ante sí una mayoría que es lo que tienen que trabajar, porque nuestros países, Ricardo, y me vas a dar la razón seguramente, incluso países avanzados como Francia o Inglaterra o Estados Unidos, no pueden manejarse con un permanente enfrentamiento de mayorías parlamentarias y minorías en el Ejecutivo, ¿no? Por eso se buscan a veces nuevas elecciones, se busca ampliar la base de poder, porque de otra manera no se gobierna, ¿no? Y entonces, al final, nadie asume la responsabilidad, el país se descalabra y vamos a llegar al 2021 con fujimoristas y PP causas echándose la culpa uno al otro de por qué hizo o por qué no hizo lo otro. Es necesario que el país actúe con madurez política, y la madurez manda a veces desconocer algunas cosas que se dijeron en el discurso y pasar a trabajar ya como gobernantes. Tenemos un minuto, lamentablemente, el tiempo se es nos cruel. fue volando. Así, se nos fue volando, está todo muy interesante. Quisiera saber cómo analizas tú la posición del congresista Kenji Fujimori con respecto a su bancada. Bueno, es una posición que busca seguramente establecer algunas discrepancias seguramente con algunos temas de la bancada. Creo que últimamente hay una intención del congresista Fujimori de potenciar una nueva imagen, lo estamos viendo también en el manejo de sus cuentas de Twitter, en su salida como columnista, en fin. Y creo que está en su derecho de buscar que elevar su impronta personal como líder del Fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a ti te parece que eso es una cuestión básicamente de personal de él con su imagen? Yo creo ¿O que tiene alguna finalidad política? Bueno, es que una cosa viene con la otra, ¿no? O sea, la impronta personal sí, tiene que ver con la imagen política y con lo que estoy haciendo políticamente. Sí, pero ¿cuál es el objetivo? Aparte, digamos, de efectivamente posicionarse políticamente como un líder. Si quieres que te lo diga claramente, yo creo que Kenji Fujimori algún día quiere postularse a la presidencia de la República. Sí, y no me parece nada tampoco vetado ni nada raro, a pesar que yo no estoy seguro si votaría por él, ¿no? Yo preferiría, la verdad, votar por su hermana si tienen que competir los dos, y si me viera ante esa circunstancia, pero él tiene todo el derecho de postular, y además yo creo que se ha preparado de alguna manera y ha crecido un ambiente para poder postularse a un cargo como ese, ¿no? Mi última pregunta, Eugenio, muy breve, por favor, es ¿cuál es tu balance del Congreso en este año? Mira, el Congreso yo creo que ha tenido un desempeño interesante, ha tenido un desempeño maduro en algunas cosas, por ejemplo, en el trato de algunas cuestiones con el Ejecutivo. A mí me gustaría que sí buscara mejorar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es posible que el Congreso, y no hablo de este Congreso, en general de todos los congresos, hayan descubierto por fin que existen las APP, ¿no es cierto? ¿No? Y que ahora estemos mirando cómo mejoramos la ley de APP, cómo se nos pasó Chinchero, cómo se nos pasó Odebrecht, cuando algunos columnistas, de los cuales me incluyo, desde hace mucho tiempo estamos alertando sobre los IRSA, que se pasaron por encima del SNI, que se ha sacado de la ley estudios como el valor por dinero, que los filtros se han achicado y que prácticamente hoy día cualquier cosa es APB, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, por citarte un ejemplo que lo conozco bien, creo que el Congreso tiene ahí un área para mejorar, obviamente,
con expertos que puedan ayudarlos en el tema, ¿no? Y en otros temas más, ¿no? Hay otros temas, por ejemplo, yo creo que el Congreso tendría que mirar un poco más el tema de las municipalidades. No es posible que a las municipalidades se les escape la tortuga, como lo que hemos visto con las Malvinas. O sea, hay tareas que se pueden ir mirando, por supuesto respetando los foros de cada cual, pero ir trabajando. Pero sin embargo, este Congreso creo yo que ha cumplido. Yo creo que Luz Salgado ha hecho una muy madura y muy serena presidencia y muy digna también. No sé si Luz Salgado tiene sucesor o sucesora bueno, están en este momento, ¿no? Bueno, él es el congresista más votado, ¿no? Digamos, yo entiendo tu cierto escepticismo, pero yo que ya he visto tantos congresos y que ya he visto tantos presidentes, en realidad yo pienso que en el Perú cualquiera, y digo así, cualquier persona, cualquier ciudadano, para no parecer peyorativo, ¿no? Incluyéndote a ti y a mí, podríamos asumir cualquier cargo en este país. Para eso tendríamos primero que ser congresistas. Te agradezco mucho, Eugenio, la deferencia. Un placer. Es un placer mío. Vamos a un corte comercial para despedir el programa. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.